Cada vez más las empresas están usando inteligencia artificial para hacer sus procesos más eficientes. Pero, ¿qué tan difícil es esto? Hoy día veremos herramientas no-code. Son herramientas que no necesitan programación para automatizar procesos. Y adicionalmente mezclaremos esto con inteligencia artificial. Esto nos permitirá delegar procesos tediosos y nos permitirá enfocarnos en lo que realmente suma valor para la empresa. No te lo pierdas. Entonces, Nolan, muchas gracias por venir. De nada, un gusto. Y si puedes ayudarnos con la audiencia de qué es un agente. Nosotros tuvimos un capítulo donde hablamos sobre esto a detalle, Claro. Pero un resumen para la gente que nos está escuchando ahora. Un agente tiene 3 principales características. Que revisa su entorno, de alguna forma recibe información de lo que está sucediendo, un contexto, toma una decisión, es decir, analiza la información, toma una decisión y finalmente la acciona, de alguna manera. En términos, digamos, computacionales, como estamos hablando aquí en toda esta serie de capítulos en el podcast, esta información que le llega a la gente puede ser a través de una acción del usuario, puede ser a través de alguna automatización. De esa forma le llega la información, analiza qué es lo que debe hacer, si es que debe responder simplemente, si es que debe usar una herramienta, si es que debe hacer algo más, y luego reacciona sobre eso, que podría ser, no sé, mandar un correo, o simplemente responder un texto, o crear una imagen, etcétera, etcétera. Entonces, Perfecto. esos son como los pasos mínimos que debería hacer un agente para llamarse agente. Ok, entonces tiene un cierto nivel de autonomía dentro de todo para realizar Claro. una o más acciones. Exactamente. Perfecto. Entonces, hablemos un poco de qué maneras existen para poder desarrollar estos agentes pensando, obviamente, en un nivel en un entorno de empresa, Ujú. ¿cierto? Digamos que debe ser una situación súper común, tanto para el analista, digamos, como el gerente. Uno dice, oye, me encantaría poder mandar un correo todas las mañanas con, digamos, no sé, el número de venta, o me encantaría, ¿sabes qué? Formatear este archivo consistentemente, cada vez que lo bajo tengo que cambiar el formato, correr columnas, qué sé yo, que eso se haga automáticamente. ¿Cómo se haría esto, digamos? Hay distintas maneras. La forma más clásica de segmentarlo primero sería a través de herramientas sin código, que Ujú. digamos es más abierto, es como más democratizado para la gente, para que lo pueda utilizar sin entrar tanto a la parte técnica. Hay algunas cosas técnicas igual que se necesitan saber, pero no tanto, es un poco más fácil de entrar ahí. Ujú. Y la otra forma es literalmente haciendo código, ya sea en Python, ya sea en Node.js o algún otro lenguaje de programación, donde obviamente ahí tú tienes muchísima más flexibilidad, pero también necesitas tener mayores capacidades de saber programarlo. Va a tener que tener probablemente un equipo o al menos una persona que le esté haciendo mantenimiento, porque a comparación con los Node Code, aunque también tenemos la otra dimensión de que puede ser como autoadministrado o administrado por una empresa, ahí va a empezar a combinarse todas estas características para saber cuán fácil es empezar a usarlo, cuán difícil es empezar a usarlo, y después también viene la mantención, porque no vale nada hacer un agente que te sirva una vez, al día siguiente se echa a perder y nadie sabe cómo arreglarlo. Entonces, ¿cómo metemos la inteligencia artificial en este concepto? ¿Cierto? Porque las automatizaciones pueden ser cosas preestablecidas, ¿cierto? Si hablamos Claro. del tema de formato, tú puedes decir, oye, este archivo siempre viene de la misma manera, siempre mueve esta columna y digamos, formatéalo de la manera correcta. Hay que analizar primero cuál es la tarea que debe hacer. Como tú dices, si es siempre los mismos pasos, siempre el mismo formato, siempre lo mismo de alguna forma, es decir, si se pueden establecer parámetros, probablemente lo que tú necesitas es, entre comillas, simplemente una programación. Algo que vaya paso a paso, como una receta de cocina, Ujú. y que va a tener siempre el resultado final igual. Perfecto. Ahora, si empieza a tener cierta variabilidad, un ejemplo sencillo que podríamos ver un poquito más adelante en el capítulo, el resumen de un correo. Ujú. Resumir un correo, es decir, el contenido del correo siempre va a ser distinto. Ujú. Por tanto, el entrar a tomar eso y resumirlo, probablemente ahí ya empezamos a ingresar alguna herramienta de inteligencia artificial generativa, como podría ser ChatGPT, para hacer el resumen de ese correo. Perfecto. Súper interesante, digamos, esto de que tú dices que no necesita saber código. Que hay mucha Correcto. gente que no sabe que usualmente es o era la limitación más común de todo lo que era automatización. Cuando dices que requiere quizás otras cosas
¿De qué estamos hablando exactamente? En la parte de no-code, obviamente hay que aprender a usar la herramienta, pero generalmente es drag and drop y leer un poco y entender más o menos cómo funciona la lógica que hay detrás, pero no necesitas tener una carrera de 3 años, 5 años para poder empezar a utilizarlo. En cambio, si ya estamos hablando de programación, necesitas saber lógica de programación, necesitas saber el lenguaje de programación, necesitas saber probablemente alguna librería que te ayude a generar ese agente o ese proceso, cualquier cosa que tú estés desarrollando. Y por tanto es mucho más complicado entrar a desarrollar. Perfecto. Entonces, lo que estamos diciendo es que una persona cualquiera, digamos un recién egresado de ingeniería comercial, por dar un ejemplo aleatorio, ¿cierto? Podría, en teoría, dedicarle un par de horas o un fin de semana a esto y poder armar algo. Sí, definitivamente. Es decir, la primera vez, por ejemplo, que yo empecé a utilizar una de estas herramientas de no-code, en una tarde ya tenía un flujo, obviamente no es complejo, pero ya tenía un flujo que más o menos funcionaba para lo que quería, que era una tarea bien simple. ¿Y qué herramientas existen de no-code o cuáles son las más comunes, las más usadas, etcétera? Las más comunes, las más famosas, está Zapier, Make, y hace poco también empezó a salir, bueno, hace poco entre comillas, igual ha pasado un tiempo, N8N. Perfecto. Las diferencias entre ellas, que podríamos agrupar a Zapier y Make por un lado y N8N por el otro lado, es que, bueno, las tres tienen un servicio preestablecido, te cobran de distintas maneras, pero uno entra a una web, se suscribe, por lo menos Zapier y Make tienen un tier gratuito que uno puede llegar y empezar a programar, hacer cosas, empezar a probar e incluso hacer cosas funcionales sin tener que pagar. Perfecto. Alojado en los servidores de Make y Zapier y, bueno, en este caso también N8N un poco. Y por otro lado, N8N además te permite utilizar su plataforma, pero de forma local. Okay. Es decir, tú puedes descargarlo, instalarlo en tu computador, con un poco más de habilidades técnicas lo puedes instalar en un servidor y de esa manera tienes la otra parte de que empieza a ser ya un costo fijo en cuanto a la dimensión costo y también en la dimensión de seguridad de la información queda alojado en tus máquinas. Claro. A diferencia de Zapier y Make, que como ellos te ofrecen el servicio, tú le tienes que enviar la información a ellos porque en su computador se va a procesar y se va a terminar realizando la tarea. Perfecto. Y a cambio de que también sea menos escalable, ¿cierto? En estricto rigor, tu servidor está limitado por lo que tú puedes dar o tu computador. Claro. Que en teoría puede ser infinito, pero obviamente con costos adicionales, mientras que Zapier y Make, como ellos te están pasando las máquinas, en teoría ellos controlan cuánto necesitan para el flujo que tú le estás pidiendo, digamos. Exactamente. Es decir, en este caso, Zapier y Make, si ven que tu proceso necesita demasiado poder de cómputo, le van a otorgar más procesador, más memoria, etcétera, etcétera, para poder completar con eso. En cambio, si tú utilizas N8N, que le dijimos que podemos instalarlo en tu computador, no es que si necesitáis más procesador, no es que vaya a cambiar el procesador de un momento a otro. Claro. Entonces es un poco más difícil. Y si lo tienes en un servidor que podría ser escalable, también tienes que saber cómo hacer ese escalamiento, porque después, por ejemplo, tendrías que ver un tema de balanceo y ahí empezamos a entrar a un terreno totalmente técnico. ¿Interesado en adoptar la IA en tu empresa? Pues te tengo buenas noticias. En Evo Academy diseñamos distintos cursos corporativos sobre cómo adoptar tecnología e inteligencia artificial. Ofrecemos cursos tanto para ejecutivos, donde explicamos de forma didáctica cómo entender el potencial de la IA, como para equipos técnicos, donde mostramos cómo puedes construir aplicaciones utilizando modelos de lenguaje, entre otros varios cursos. Visita nuestro catálogo en evoacademy.cl/cursos-corporativos o en el enlace que te dejamos en la descripción del podcast y lleva a tu empresa al siguiente nivel. Sigamos hablando de estos servicios que uno puede pagar y que, como dices tú, tienen un nivel gratuito para hacer flujos simples. Correcto. ¿Cierto? Porque esto lo que permite en estricto rigor sería tomar una idea y empezar a armarla y decir, mira, primero veamos cómo funciona y si lo hago funcionar, después veo cómo lo escalo, dónde lo armo, etcétera, etcétera. Exactamente. ¿Ya? Entonces, tenemos herramientas como Zapier, tenemos herramientas como Make, donde podemos hacer flujos. ¿Qué cosas podemos hacer? ¿Qué tipo de herramientas podemos conectar? ¿Qué ejemplo o idea se te ocurre de algo que se puede hacer en estas herramientas? ¿O qué
habilidades o tiene como para, por ejemplo, para segmentar archivos, que pase el archivo de un tipo o de otro, dejas juntar las cosas, guardar cosas, enviar cosas, recibir cosas. Ya. Internamente, la información viaja en un formato que se llama JSON. No vamos a entrar más allá porque tampoco uno los ve necesariamente en el flujo. Por ser no code. Claro. Uno puede entrar y ver qué es lo que está saliendo, pero en general todo eso está oculto con alguna máscara un poco más amigable para el usuario. Perfecto. Estas herramientas, las 3 que habíamos mencionado, se jactan de que pueden conectarse a muchos servicios, a muchísimos servicios. Ujú. Entre ellos está Gmail, Drive, Outlook, Airtable, Google Sheet, tienen algunos CRM, algunos ERP que pueden conectarse nativamente con solamente agregar alguna información de login, ya sea un código API que podemos hablar más detalle o el usuario y contraseña típico. Ahí obviamente hay distintos tipos de conexiones que la misma herramienta te va ayudando a completarlo para que todo esto funcione. Perfecto. O sea, si yo soy una persona que está trabajando en una empresa y yo digo, oye, necesito de alguna manera automatizar un proceso que incluye mi Excel, incluye mi correo, incluye, no sé, Notion o incluye algún servicio de chat como es Slack, Claro. ¿cierto? Yo podría conectar todas estas cosas para hacer algo, un robot que Exactamente. reciba información, envíe información y eventualmente con inteligencia artificial razone, ¿cierto? Exactamente. Por ejemplo, podría hacer un flujo simple de que revise todos mis correos de salida. Y si en ese correo de salida el destinatario está en alguna lista, por ejemplo, tengo 10 clientes. Si ese correo va a alguno de esos 10 clientes, podría hacer un resumen de ese correo y guardármelo en Notion. Entonces, de esa manera en Notion yo tengo todas las interacciones que he tenido con ese cliente de forma resumida y fácil de acceder, en vez de estar buscando uno a uno los correos. Bajo esa misma lógica, lo que yo podría hacer sería, por ejemplo, al final del día, tomar todos los correos no leídos que yo tengo, Ujú. pensando en la alta gerencia que usualmente termina con 10, 20, 30 correos no leídos, Claro. y pedirle a la inteligencia artificial que me los clasifique, por ejemplo, en orden de importancia o de urgencia, Claro. por ejemplo. Entonces, ahí, si tú le das una buena descripción, podría empezar a hacer la clasificación, que es una tarea, entre comillas, sencilla Ujú. para estos modelos. Es decir, importante o no importante, o decir, esto es de mi equipo de trabajo, esto es de un equipo externo, esto es de fuera de la empresa, y ahí uno puede dar su propia clasificación. Dado que aclaramos esto de cómo funciona, digamos, y que hemos hablado de lo fácil que es hacer algo, ¿qué tan fácil sería ahora, digamos, tomar el computador y hacer un flujo? ¿Una prueba? Exactamente. Ya. Vamos a ver qué tal nos sale algunos flujos. Perfecto. Partimos hablando de agentes. ¿Cómo se relaciona en las herramientas no-code en lo que tiene que ver con generación de agentes? Lo que vamos a ver ahora es, digamos, el paso 0.5 de un agente. Ciertamente vamos a ver un ejemplo donde utilizamos inteligencia artificial dentro del flujo, pero hay hartas cosas que no tienen como de lo que actualmente se entiende como agente, como memoria, herramientas, etcétera, etcétera. Pero lo que vamos a ver ahora es la base. Es decir, después de esto, cuando entiendes cómo hacer un flujo, eventualmente podrías empezar a evolucionarlo hasta poder generar realmente un agente. Entonces la duda es, ¿tú puedes hacer un agente o podrías hacer un agente en la herramienta? Solamente que el ejemplo que vamos a hacer ahora es más como cómo empezar en el mundo de conectar no-code con herramientas de inteligencia artificial. Exactamente. Lo que vamos a hacer no es un agente en este momento, pero sí son los inicios para poder llegar luego a generar un agente. En este momento estamos viendo el home como la página de destino luego de haber ya iniciado sesión, ya haberte creado la sesión, etcétera, etcétera. Es decir, cuando uno entra con su sesión a Make, esto es lo primero que se ve. Ya, y disculpa, la sesión es entrar con mi correo Gmail Sí, y entrar. de hecho tiene distintas conexiones, entre eso está Gmail o el clásico usuario y contraseña, Claro. que uno puede generarlo si no quiere hacer ninguna vinculación con alguna cuenta. Perfecto. Pero tiene el típico autentificarme con Google y listo. Perfecto. Es Excelente. súper simple. Lo primero que uno ve aquí en la pantalla es, bueno, al lado izquierdo está todo el panel de navegación, donde está mi equipo, si es que esto lo estás compartiendo con otros usuarios. Están los escenarios, que son básicamente los flujos que uno ya programó.
están los templates. Los templates son flujos que ya existen, que la comunidad ha abierto, que tú puedes utilizar una copia de ellos. Perfecto. O sea, básicamente alguien dijo, yo ya tengo un problema que es, no sé, clasificar correos y reenviarlos, entonces acá está el flujo ya hecho. Exactamente. Tú solamente haz las conexiones y configura los pequeños detalles que necesitas. Exactamente. Es muy conveniente esto del template porque probablemente alguien ya tuvo el mismo problema que tú. Entonces tú vas a los templates. De hecho, ahora voy a entrar. Y de ahí vamos a volver al home. Y acá tú tienes distintas acciones. Por ejemplo, subir información a un Google Sheet. Por ejemplo, sincronizar Facebook con Google Sheet. O un poco más avanzado acá, hay automatizaciones que sacan información de un blog y lo suben a redes sociales. Y no hay límite en la cantidad de conexiones que puedes hacer, ¿verdad? Yo recuerdo, hay empresas, digamos, que te ofrecen servicios donde ellos hacen flujos que son ridículamente complejos. Estamos hablando de 100, 200 elementos metidos, digamos, en esto. No hay un límite, digamos, tan pequeño. Puede que exista algún límite si es que llegas a, no sé, 200, miles o cosas así. Esto va más bien en los créditos que tú tienes. Y de hecho, ahora voy a volver al home porque quiero mostrar esa parte de los créditos. Perfecto. Cuando uno está acá, ya vimos que a la izquierda está el panel de navegación. En más hay otras cosas que también vamos a ver más adelante. Pero en el dashboard, la parte que estoy aquí ahora como circunscribiendo con el mouse, si es que logran verlo, dice dashboard y dice plan actual free. Perfecto. Y más abajo sale cuánto estoy pagando, obviamente es free, por tanto 0, y cuántas operaciones tengo. Entonces, da lo mismo si tu flujo es grande o pequeño. Esa no es tu limitante. Tu limitante es cuántas operaciones puedes hacer. Y las operaciones vendrían a ser cada elemento dentro del flujo. De hecho, las operaciones son un poco más en detalle. Ok. Por ejemplo, si vas a leer el correo, esa puede ser una interacción. Perfecto. Pero después está el resumen de cada uno de los correos. Si son 5 correos, ese resumen va a ser por cada uno de los correos. Entonces ya son 1 y después 5. Ya tienes 6 operaciones. Ok, perfecto. Entonces, si es que la respuesta de uno de los nodos que vamos a ver más adelante, ese nodo en sí mismo se ejecuta varias veces en un mismo flujo, cada una de esas ejecuciones es una operación. Perfecto. Luego te sale cuántas operaciones tienes libre y el intervalo de facturación. En este momento yo tengo la versión gratuita, pero si nos vamos a Upgrade, y aquí un pequeño inciso, se pueden ver cuáles son los distintos planes. Por ejemplo, el siguiente es de $9, que permite tener varios escenarios. También vamos a hablar de qué significan cada uno de esos escenarios. Básicamente, cada uno de los escenarios son los flujos que tú quieres. En la versión gratuita solamente puedes tener 2 activos, 2 que estén como escuchando. Ya pasando a la parte pago, ya puedes tener infinitos, según lo que te ofrecen. Y que estés dispuesto a pagar. Que estés dispuesto a pagar. Y tiene aquí, como sale, 10.000 operaciones. Después ya viene la versión Pro con 120.000 operaciones y todo eso al final va a depender de la carga que tú le des a Make dentro de tu flujo, dentro de tus escenarios, como le estamos llamando ahora. Disculpa, ¿la versión gratuita tiene cuántos? ¿100 dijiste? Tiene 1.000 operaciones. ¿Ya? Y 2 escenarios activos al mismo tiempo. Perfecto. ¿Y esas 1.000 operaciones cuando se acaban deja de funcionar? Correcto. Deja de funcionar. De hecho, te va a aparecer, si es que llega a ser como la operación 1001, esa ejecución no se va a dar y te va a aparecer un error en el flujo que intentó ejecutarse. Perfecto. Y te va a decir, obviamente, que el problema no está ahí, el problema es que se te acabaron los créditos. Y espera hasta el próximo mes para... Exactamente. O paga. Claro, o paga. Bueno, como les decía, los escenarios activos en este momento, como yo tengo la versión gratuita aquí mostrándolos en pantalla, yo solamente tengo 1 de 2. Ya cuando pasas a pagado, eso simplemente va a ser un contador. Tienes 1, 2, 3, 10 escenarios activos. Y más abajo está la cantidad de información que se ha transferido en tus escenarios, porque eso también es un límite. Están las operaciones y cuánta información pasó por tus flujos. Ya. ¿Acá estamos hablando en el mismo flujo o entre flujos? En todos los flujos. En todos tus escenarios, tú tienes un límite de cantidad de información que puedes pasar. ¿Y cómo se define esa cantidad de información? Por bytes. De hecho, acá yo tengo
un límite, por ser la versión gratuita, de 512 megas. Claro, si yo solamente saco, es decir, lo utilizo para información de texto, me puede durar muchísimo. Claro. Probablemente me voy a acabar las operaciones antes que la información transferida. Sí, son libros de páginas, digamos. Claro. Ahora, si empiezas a transmitir ya audio, imágenes, videos, ya eso se te va a quedar bastante corto en un par de operaciones. Claro, o archivos Excel demasiado pesados, ¿cierto? Bases de datos, estos archivos, típicos archivos legendarios de 20, 30, 50 megabytes. Ya ahí claramente en un par de operaciones se te va a acabar antes la data transferible que las operaciones que tú tienes en tu plan. Dale, y solo ahí para entender bien, si yo tengo un archivo, por ejemplo, de 50 megas, ¿cierto? Leerlo y después enviarlo son dos operaciones que gastan ambos las... Exactamente. Ok, perfecto. Es decir, si llega a subirse una imagen de 1 mega, primero es que le llegó 1 mega de información, que la procesó y después que la envió. Entonces Ya. todo eso puede gastar más de 1 mega, que fue simplemente esta imagen. Claro, cada movimiento, cada vez que se mueve esa información. Exactamente. Ok, perfecto. Finalmente, lo que tenemos acá que es también importante son los escenarios activos. Ujú. En este momento solamente tengo uno activo, como ustedes pueden ver, que es una pequeña automatización que tenemos para nuestro blog cuando nosotros tenemos así como nuevas suscripciones. Por favor, suscríbanse para ver que esto funcione. Y te empieza luego a colocar como en el mailing típico de las empresas. Perfecto. O sea, básicamente una automatización de suscripción de servicio. Exactamente. Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo tú, analista de empresa que quiere empezar esto, cómo empieza un flujo y cómo agrego los elementos? ¿Cierto? Tú dices, oye, puedes agregar Gmail, puedes agregar OpenAI, puedes agregar Excel. ¿Cómo se agregan? ¿De dónde salen? Ya. Entonces vamos a comenzar con un escenario. Ujú. Entonces vamos acá arriba donde dice Create a New Scenario. Crear un nuevo escenario. Disculpen ahí la pronunciación. Pero básicamente significa eso. Y comenzamos inmediatamente en esta ventana que claramente tú no ves, pero nuestros escuchas y visualizaciones, gente que ve nuestro video, sí está viendo, sí puede ver. Y acá a la derecha inmediatamente aparecen todas las aplicaciones que tienen conexión con Make. Y aquí las primeras que nos aparecen son, por ejemplo, Google Sheet, HTTP, que es un tipo de conexión un poco más flexible. Ujú. Airtable, OpenAI, Postgres, Monday, JSON, Google Drive, Gmail, Ghost, etcétera, etcétera. De aquí, Make dice que tiene más de 1000 conexiones. Y en estricto rigor, Zapier, N8N funcionan de la misma manera, ¿cierto? Exactamente. De alguna u otra manera la visual puede ser un poco distinta, pero también tienen una pestaña que te muestra todas las aplicaciones que tú puedes Claro. buscar. Cada vez que tú coloques un nodo en cualquiera de estos, sea la versión que sea, te da las opciones de conexión. Perfecto. Y luego, cuando ya tú quieres conectar algo, por ejemplo, aquí está Gmail, pero vamos a usar el buscador para que las personas también vean que se puede. Ok. Acá yo, por ejemplo, puse Gmail. Me aparecen otras opciones más abajo que no van al caso, pero la primera que me sale obviamente es el propio Gmail. Perfecto. Uno lo escoge y ahora te da las acciones. Es decir, ok, yo me voy a conectar a Gmail. Ujú. ¿Qué puedo hacer con Gmail? Claro. En las opciones que nos dan acá, primero existe la opción de trigger. ¿Qué significa un trigger? Es algo que gatilla este flujo, algo que hace activar todas estas operaciones que tú tienes programadas. O sea, básicamente yo podría poner de trigger, me llegó un correo, se activa el trigger. Claro, en este caso, la verdad que el trigger disponible para Gmail es ver tus correos, Ok, perfecto. pero cada cierto tiempo. Entonces, como tú dijiste, existen algunas acciones Ujú. que por algún motivo activan a Make, entonces no va a estar siempre revisando, sino que tiene que ocurrir una acción para que el flujo se active, para que el escenario se active, y hay otras que son automáticas. Ok, perfecto. Automáticas en cuanto a intervalos de tiempo. Entonces tú lo puedes decir, revísame por ejemplo aquí el correo una vez al día, cada hora, una vez a la semana, etcétera, etcétera. Perfecto. Eso también te permite controlar un poco el tema del costo, ¿verdad? Porque Exactamente. así yo no tengo que decir, oye, me llegaron 1000 correos en un minuto y me acabo de gastar todos mis créditos, sino que lo va a hacer cada tanto tiempo. Correcto. Entonces, ahora yo voy a escoger el mirar mis correos como trigger. Y acá inmediatamente me aparece una interfaz donde, claro, aquí yo ya tengo mi conexión hecha. Ujú. Pero la verdad que agregar una conexión, por lo menos para Gmail, es súper sencillo.
Para otras conexiones es un poquito más complejo. Podría ser tanto como conseguir una API key, que sería entrar en la página de tu proveedor, ver dónde están las APIs, y eso ya empieza a variar mucho. Ujú. Y sea simplemente copiar esa cadena en otra parte. Y ya cosas muchísimo más complejas, que tengas que tener permiso de administrador en algún sistema, tener este usuario y contraseña más una API key, etcétera, etcétera. Ahí empieza a variar bastante entre los sistemas. Perfecto, pero a nivel de tiempo no es mucho, ¿verdad? Nosotros tenemos un post en nuestra página web de cómo conseguir la API de ChatGPT. Por ejemplo, Y en realidad el proceso, si bien es distinto para cada aplicación y uno tiene que investigar en el sentido de empezar a buscar dónde se encuentra, correcto. el proceso en sí son 5 minutos, 10 minutos máximo. Para varios servicios Para la mayoría de los es bastante sencillo. Exactamente. Generalmente dice en alguna parte API, uno hace clic en ese lugar y ya puedes empezar como a leer un poquito la documentación y ver cómo conseguirlo. Son un par de pasos. La API, para la gente que no sabe, es básicamente una llave que se usa para que el servicio pueda identificar que eres tú. Es una especie de autentificación, Claro, donde básicamente en vez de que tú tengas que poner tu usuario y tu correo como en Gmail, ¿cierto? El servicio dice, ¿sabes qué? Cualquier persona que tenga esta llave, que son una combinación bien extraña sí, de números y letras, alfanumérica muy gigante. exactamente. Si alguien llega a chuntarle esta llave, yo voy a considerar que esa persona eres tú. Y le voy a cobrar a tu cuenta de mi servicio, y es una manera más segura de poder relacionar, digamos, servicios. Exactamente. Siempre que hay una API key, es básicamente los computadores diciéndole, hola, soy yo. A ver, ¿usted está en la lista? Ah, sí, usted está en la lista. Ok, ya. ¿Cuál es tu requerimiento? Claro. Y ahí responde. Perfecto. Aquí en particular, para la conexión con Gmail, es bastante sencilla. Uno simplemente aprieta Add y luego acá en este nuevo pop-up que aparece, abajo a la derecha sale ingresar con Google. Perfecto. Hay veces que te pide unos pasos adicionales, eso es verdad. Pero justamente aquí mismo dice, this is the guide, aquí está la guía, por si es que ese ingreso no te permite utilizarlo y te va a aparecer inmediatamente un error. Entonces, bueno, entra a la guía y está muy bien descrito paso a paso qué es lo que debes hacer para poder utilizarlo. Y nuevamente estamos hablando de 5 o 10 minutos, no estamos hablando de problemas que pueden tomar días en resolver. No. Es decir, con 10 minutos, si sigues bien el paso a paso, se resuelve fácilmente. Perfecto. Entonces, bueno, aquí yo no voy a generar una nueva conexión porque ya tengo la conexión. Y siempre que tú tengas distintas conexiones, te van a aparecer aquí. De hecho, aquí hay una lista desplegable. Yo tengo un drive personal y tengo también el drive de la empresa. Perfecto. Entonces, en este caso, vamos a coger el de la empresa. Y el siguiente campo es, por ejemplo, hacer un filtro simple o de Gmail. En este caso, vamos a usar el de Gmail para el ejemplo que vamos a utilizar. Perfecto. Y aquí es un poco saber cómo buscar en Gmail. No vamos a entrar mucho en detalle, pero por ejemplo yo le podría decir que busque en mi bandeja de entrada los correos que no están leídos. O sea, serían los mismos filtros que usa Gmail usualmente cuando tú quieres buscar un correo específico. Y el resultado vendría a ser esta lista de respuesta que te da. O sea, cuando yo busco, por ejemplo, correos Correcto. del banco, me hago todos los correos que dicen en algún lado banco que están asociados con eso. Exactamente. Aquí, por ejemplo, utilicé la búsqueda un poquito más técnica, que no es simplemente un texto, no es como correo del banco, o Santander, o Chile, o no sé, cualquier cosa. Sino que estoy utilizando, por ejemplo, inbox, para decirle que busque solamente en la bandeja de entrada, y estoy utilizando el comando is and read. De esa manera estoy especificando técnicamente, para que no se equivoque, que me busque solamente lo que están en el inbox, que no están leídos. Sería lo mismo como cuando uno, en vez de buscar el correo de la persona, pones from, correo de la persona, para saber, digamos, que te lo mando específicamente a esa persona. Y finalmente voy a colocar un asunto para que no me busque entre todos los que no están leídos que estén en el inbox, que diga noticias, para el ejemplo que vamos a hacer ahora. ¿Y eso es categórico? ¿Tiene que decir exactamente noticias o puede decir cualquier cosa que tenga noticia entre medio? Tiene que tener la palabra noticias al menos. Perfecto. Podría tener otros caracteres, otras palabras antes o después. Ok. Y con eso ya tendríamos como qué es lo que está buscando. Y luego nos está preguntando si es que quiero marcar los correos que identifique como leído o no leído. Todas estas características obviamente van cambiando de nodo a nodo en los distintos servicios. Pero como ven, es simplemente ir leyendo
los campos que te van pidiendo. Incluso hay algunos campos que te dicen alguna explicación de qué debería ir en este campo o algún link a alguna página, o también te salen algunos ejemplos. En estricto rigor, entonces, el servicio funciona de una manera, como dices tú, de gatillante y acción. Correcto. Yo le digo que cuando pase el gatillo A, se active la acción B. Y me imagino que también existen como flujos separados, ¿cierto? En otras palabras, una manera como estos bifurcaciones que le dicen, donde uno dice, oye, si me llega un correo de, no sé, por ejemplo, si me llega un correo de mi jefe, que se vaya por este camino y haga la acción A, y si llega un correo de cualquier otra persona, se va por este camino y hace acción B. Exactamente. Existen distintos tipos de bifurcaciones y también varían un poco entre las distintas herramientas. Pero los clásicos es un if, es decir, un si. Si es que sucede X o si es que existe X, se va para un lado. Si es que, por el contrario, se va por el otro lado. Hay algunos, por ejemplo, N8NC que tiene el switch, donde ya tienes distintas categorías, como distintos caminos en un mismo nodo. Perfecto. Y también existen otros que se llaman controles de flujo. Por ejemplo, existen controles de flujo que te hacen repetir por algún motivo todo el flujo si es que ocurre o no ocurre cierta cosa. Básicamente, teoría de procesos, digamos, de sistema. Sí. Excelente. Entonces, obviamente, la idea o mi pregunta era simplemente saber qué tan lejos podemos llegar con esto. No queremos hacer un flujo tan complejo, pero en teoría tú podrías hacer un flujo extremadamente complejo con todos los pasos de... Con bifurcaciones, con cambios, con condiciones, con filtros. Esto puede complejizarse tanto como tu imaginación lo permita. Y tu billetera. Tu billetera también, y con las limitaciones que te da la propia herramienta. Como habíamos dicho al principio que los no-code, la gracia es que es muy fácil entrar, pero dado que es fácil entrar, también tiene parámetros muy fijos. Claro, el trade-off de que sea más simple de entender. Exactamente. Y si te está gustando este episodio, ayúdanos a crecer y así llegar a más personas. Si estás en Spotify, abre la aplicación desde tu celular, selecciona nuestro programa Inteligencia Artificial para los Negocios, pincha en los 3 puntitos y dale una valoración de 5 estrellas. Por otro lado, si estás en YouTube, dale like y suscríbete. Gracias por todo tu apoyo y por hacer este podcast cada vez más conocido. Bueno, y obviamente también va a depender de las posibilidades de tus servicios, de tu contraparte, de la API que estás utilizando. Porque hay muchas cosas que son muy fáciles hacer personalmente. Claro. No sé, por ejemplo... voy a dar un ejemplo, puede que no sea tan preciso, pero por ejemplo, darle un like a una foto en Instagram es súper sencillo. Claro. Pero no necesariamente ese like lo puedes dar automáticamente. Okay, y eso va a depender de tu contraparte. Okay, o sea, hay aplicaciones y me imagino que esto es para evitar abusos de sistema que uno quisiera, digamos, como servicio de Instagram o Gmail. Tú de repente no quieres que la gente pueda hacer acciones específicas de manera masiva. Tú quieres que solamente el humano la pueda hacer porque sabes que eso, o por su naturaleza como el like, ¿cierto? Que tiene que haber una interacción humana, o simplemente porque no quieres que esto se haga de manera como muy rápida y iterativamente. O sea, es decir, para hacerlo un poco más simple, digamos, que se pueda hacer muy rápido. Exactamente. También hay controles, por ejemplo, con los bancos, por lo menos acá en Chile, no existe una API. Perfecto. Entonces... cualquier interacción tiene que ser humana. Y ahí viene otro tipo de programación para poder sacar cierta información, y hay otras cosas que simplemente no se pueden hacer ya, eso de forma programada. Por tema probablemente de seguridad. Exactamente. Exactamente. Okay. Bueno, tenemos nuestro primer nodo. Ya, perfecto. Que revisa mi correo con este filtro de que en el asunto diga noticias y que no haya sido leído. Perfecto. Cuando ya tengo todos los parámetros ya completados, tengo todas las variables ya con su información, le pongo save, me da una siguiente pregunta si es que quiere que lo revise de ahora en adelante o si es que revise estos correos en algún tiempo específico o que revise simplemente todos los correos que existen. Ahí obviamente va a depender de cada uno de los flujos, de los escenarios que uno quiere hacer. Claro. En este momento voy a dejarlo de ahora en adelante. Perfecto. Y esto, disculpa, el computador no tiene que estar prendido, el Explorer no tiene que estar abierto, estos correos de detrás. Exactamente. Una de las gracias que no habíamos mencionado hasta ahora es que esto no depende de tu computador. Claro. Es decir, esto lo puedes dejar programado para que suceda a las 3 de la mañana, a las 1 de la mañana, mientras que nadie ve.
porque es otro computador, en este caso el computador de Make, el que está encendido, preparado, escuchando toda esta información, revisando esta información, y por eso mismo también te cobra. Perfecto. Cuando tú tienes un N8N instalado en tu propio computador, para que eso funcione, tiene que estar prendido. Y el servidor tendría que estar prendido. Y el servidor tendría que estar prendido. Es decir, siempre tiene que haber algún computador prendido. Perfecto. Ya sea tuyo o ya sea de una empresa Ok, excelente. que te está ofreciendo este servicio. Y luego, cuando ya tenemos todo hecho, si ven acá, existe un pequeño relojito. Ujú. Ese relojito te permite definir con qué frecuencia se va a ejecutar este trigger. Perfecto. Como habíamos dicho, existen dos tipos de trigger. Los que se ejecutan automáticamente por alguna acción del entorno o se ejecutan automáticamente a través de intervalos de tiempo. En este caso, bueno, me dice como predeterminado a un intervalo regular de 15 minutos. Yo lo voy a cambiar para que sea solamente una vez. Pero como ven acá en los escenarios hay varias opciones. Ujú. Cada día, día específico de la semana, día específico del mes, especificar incluso una fecha en particular. Quiero que esto sea el, no sé, 29 de febrero y se va a activar cada 4 años. O a pedido que básicamente tú tienes como usuario que apretarle clic para que se ejecute. Ya. La misma configuración es que uno tiene usualmente en el calendario o en la alarma del celular, digamos, de setear hora, tipo de día, etc. Correcto. Ok. En este caso lo voy a colocar una vez al día y va a empezar a revisarlo desde este momento que estamos grabando este capítulo. Ya. ¿Y qué debería pasar entonces? En base a lo que armamos. Lo que debería pasar es que si me llegan correos, esto después de que yo lo active una vez al día, a X hora, en este caso a las 1 de la tarde, va a revisar mi correo. Perfecto. Y va a encontrar los correos que responden a este filtro. En este momento no va a hacer nada más que encontrar esos correos. Ya, o sea, el gatillo va a decir, encontré, es este. Claro. Eso es todo. Así como A1, 0. Ya, ahora voy a empezar a trabajar. Revisa todos tus correos, encontré esto. Ya. Y ahí terminó, porque no tenemos ningún otro nodo. Ya, ahora, ¿qué voy a hacer con esa información? Aquí es donde viene agregar otro módulo, agregar otro nodo, y vuelve a aparecerme toda la lista de opciones con las aplicaciones que yo tengo disponibles. Perfecto. Y yo creo que, pongámosle IA. Para eso, lo que voy a hacer es utilizar el nodo de OpenAI. Perfecto. Con el cual uno necesita en estricto rigor conectarse con la API, en este caso, ¿cierto? Correcto. Aquí yo ya la tengo configurada, Ujú. pero ustedes pueden ver lo que nos están escuchando en otro video que lo vamos a dejar ahí en el link, cómo se consigue esa API. Y hay una duda. Si yo tengo como usuario la suscripción de $20 de ChatGPT, ¿eso es todo lo que necesito para conseguir una API key y correr la API o no? No. Entre comillas, lamentablemente, eso solamente te permite utilizar el ChatGPT clásico de la página. Perfecto. O Es del decir, celular. esa interfaz, claro, o del celular. Esa interfaz de chat donde uno puede subirle información, donde uno puede hacer los GPT, etcétera, etcétera, pero no te permite pasar como a la parte de desarrollador. Perfecto. La parte de desarrollador ya se paga aparte y uno tiene que ingresar primero dinero en su cuenta para luego posteriormente poder utilizar esa API de forma que uno lo estime conveniente. Perfecto. Se paga adelantado. ¿cierto? Correcto. Y cuando uno busca probablemente valores, cuando uno compara modelos, que la gente puede haber visto últimamente con el tema de DeepSeek y Claro. ChatGPT, donde decían que era 50, 100 veces más barato, a esos valores se refiere, al valor de correr la API por Exactamente. detrás, ¿cierto? Y estamos hablando de valores de fracciones de centavos por mensaje, básicamente. O sea, para entrar mucho Sí. en detalle. Uno puede hacer muchas pruebas, todas las pruebas que hicimos con la PAES, ustedes pueden ver ahí el capítulo en detalle, nos costó aproximadamente $70, $80, pero fue porque empezamos a subirle mucha información, hicimos muchos procesos y además utilizamos el modelo más caro. Claro. De hecho, usamos todos los modelos, incluyendo el más caro. Y con eso, que fue muchísima información, nos gastamos esa cantidad de dinero. Sin embargo, si uno hace un par de correos, 30 correos, 50 correos, con suerte va a llegar a un par de centavos, quizá al dólar, si es que son muy extensos. De verdad es súper económico utilizar la API de ChatGPT
y muchísimo más barato la de DeepSeek, pero bueno, ahí uno decide si lo Claro, toma o no. ahí lo importante es que si van a hacer pruebas como esta y ustedes le van a cargar $1 a ChatGPT para hacer pruebas como de un correo, 2 correos, repetir el flujo varias veces, ese $1 les puede durar un mes entero. Sí, perfectamente. Fácilmente haciendo pruebas. Después cuando lo escalen va a depender de la cantidad de flujos o interacciones que hayan, pero a priori si ustedes quieren, no sé, partir el fin de semana haciendo un par de pruebas para automatizar algún proceso que ustedes quieran automatizar en su trabajo o en su casa, $1 es más que suficiente para hacer una cantidad no menor de pruebas. Correcto. Continuando con el flujo, Ujú. yo entré acá, seleccioné a OpenAI y aquí me sale ChatGPT, Whisper, DALL-E, que son otros modelos que tiene disponible. Y aquí uno tiene que escoger cuál de todas estas opciones quiere hacer. Aquí hay varias. Por ejemplo, está el mensaje con asistente, que es una cosa totalmente aparte, que también se puede hacer con OpenAI. Está el de crear oraciones, transformar texto a cosas estructuradas, analizar imágenes, generar imágenes y muchísimas más cosas más. Perfecto. ¿Cuál de esos sería el típico prompt que yo le escribo y me responde? El crear prompt. Perfecto. Que aquí, en inglés sale create a completion. Ok, perfecto. Entonces, de hecho, ese es el que vamos a utilizar. Y obviamente me vuelve a aparecer un pop-up ahora del nodo de conexión Claro. de OpenAI, donde primero está la conexión, que ya está hecha. De la misma manera, uno aprieta Add y puede agregar su API key para poder utilizarlo. Y luego ya empiezan los siguientes parámetros que uno tiene que completar. Ok, y aquí va a recibir el correo en este caso completo, ¿cierto? Va a recibir el nombre de la persona que lo envió, el asunto. Todas esas características Ujú. son parte como del dato y de los metadatos del mismo correo. Perfecto. Y uno escoge manualmente qué información les vas a pasar. Por ejemplo, ahora sería importante quizás solamente el cuerpo del correo. Pero para otro flujo podría ser importante quién te lo envió. O el adjunto. O el adjunto, si es que viene no sé, un documento, una imagen, etcétera. Perfecto. Todo eso se va escogiendo manualmente al completar justamente este formulario, por decirlo de alguna manera, que nos acaba de aparecer aquí en pantalla. Claro. Lo primero que te pide acá, además de la conexión, es seleccione el método que es equivalente a lo que habíamos visto antes. En este caso solamente existen dos. Uno que dice Legacy. En general no recomiendo utilizar el Legacy a menos que estés haciendo algo que ya te hubiese funcionado antes. Sí, a nivel general, Legacy usualmente significa que está como abandonado y que no, Claro. no debería usarlo. Sigue funcionando porque alguien lo utiliza, pero no es lo que se utiliza actualmente, Claro. no es lo que tiene el soporte actualmente, etc. Claro, en especial si uno está partiendo, usualmente Legacy no es la idea. Correcto. Después tienes que escoger el modelo. Y aquí hay varios modelos, algunos que ya no puedes acceder a través de la página, Ujú. pero siguen estando activos a través de la API. Son Legacy. Exactamente, eso es Legacy. Bueno, parte con incluso O3, que ya es un lanzamiento nuevo que tiene OpenAI, Claro. que yo le recomiendo no utilizarlo para hacer pruebas porque es el más caro de todos. Sí, ¿el cual recomendarías tú para alguien que está partiendo solamente para hacer resúmenes, para hacer análisis, clasificaciones? Con un ChatGPT 3.5 o con un GPT-4 o incluso, dependiendo qué es lo que estás haciendo, debería bastarte para hacer un par de pruebas. Por ejemplo, ahora que vamos a hacer un resumen, perfectamente yo podría utilizar el GPT 3.5 Turbo. ¿Podemos usar el O-Mini? ¿4 O-Mini? También podemos usar el O-Mini, por ejemplo, si ustedes están viendo ahora aquí la pantalla, estoy haciendo scroll y aparecen muchos modelos. 4O Audio, 4O Mini, de distintas versiones. Y en este caso vamos a utilizar el 4O Mini System, que debería ser el último lanzado, el Claro. que más se está utilizando, como el último. El que simplemente. está en su sistema es que el que vemos nosotros después. Exactamente. Después de escoger el modelo, hay que esperar un poco que cargue y aparece una nueva opción, que son los mensajes. Ok. Y aquí ya entramos un poquito más a lo que es el prompt engineering, porque existen varias opciones acá de los mensajes, partiendo por el rol. Ya, ahí tengo una pregunta. Porque si yo, por ejemplo, le quiero pedir a ChatGPT usualmente un correo, lo que yo hago es que escribo, por favor, resúmeme este correo y le doy el correo. Si ahora automáticamente está recibiendo el correo, esta es la manera en que yo le puedo decir, oye, ¿qué es lo que tienes que hacer con ese correo? Exactamente. Aquí, bueno, existen 3 roles que te permite seleccionar este módulo de OpenAI, Perfecto. que es usuario, asistente y desarrollador o sistema. Ok.
El usuario es la persona, tú. De hecho, cuando tú entras a ChatGPT y le mandas el chat, ese va como categorizado como usuario. O sea, se está lleno por default, nosotros no lo vemos, es lo que pasa por detrás. Correcto. Ok, Después está el asistente. El asistente es la respuesta que te manda ChatGPT en este caso. perfecto. ¿Que por qué aparece acá? Porque eventualmente tú podrías simular una conversación para que entienda un contexto. O sea, yo podría de cierta manera decirle, oye, tú me respondiste, el asistente entre comillas Claro. me respondió esto. Ok, perfecto. Y eso va a servir, por ejemplo, si yo estoy haciendo este flujo constantemente y necesito mantener una... O sea, yo no sé qué me va a responder, pero necesito que esa respuesta le llegue después a otro modelo o a otro lado o, digamos, a otra parte del proceso. Exactamente. Sería una forma de entregarle ejemplos. Perfecto. Aunque no es la única forma. Ok. Porque después tenemos la opción de desarrollador o sistema, que es más bien el que se utiliza en estos casos. Ok, perfecto. Como desarrollador o sistema, uno le crea todo el contexto para que entienda qué hacer con el mensaje de usuario, que en este caso va a ser el mensaje del correo mismo. Ya, eso sería como cuando uno hace GPTs en ChatGPT y le da las indicaciones del sistema. Correcto. Aquí es donde tú le dices, tú vas a actuar como un contador experto. El contexto es, tú trabajas en tal empresa. Ok. Tú vas a hacer la tarea 1, 2, 3 y 4. Tú vas a tener con estos ejemplos, ahí donde tú también puedes agregarle los ejemplos. Ya, perfecto. Entonces, nosotros tenemos un video de cómo se hace ese proceso de hacer GPT. Va a estar vinculado en la descripción para que lo puedan ver. Pero si entiendo bien, como dices tú, uno le da el contexto, uno le dice qué es lo que quiero que hagas. O sea, este correo Correcto. que te acaba de llegar, que yo no sé qué tiene, lo que yo necesito que hagas es o que lo resumas, o que lo clasifiques, o que lo transformes en punteo, o que lo hagas más formal, ¿cierto? Menos formal, etc. Exactamente. Y es justamente la opción que vamos a utilizar en este momento primero. Ok. Entonces, seleccioné el rol de sistema y ahora me apareció un nuevo campo que se llama contenido del texto. Y aquí es donde tengo que describirle qué es lo que va a hacer. Vamos a hacer algo bien sencillo para obviamente esto no sea muy extenso. Claro. Pero la recomendación es que sea muy detallado. Muy, muy detallado. De hecho, después vamos a mostrar un ejemplo de un flujo ya con un asistente un poco más complejo, donde el rol está detallado así paso a paso lo que tiene que hacer. Entonces ahora simplemente vamos a escribir, actúa como un asistente muy amable. Tú vas a resumir el correo que te envíe y lo escribirás en formato de punteo. Perfecto. Así de simple. Y vamos a ver qué es lo que nos responde. Claro, y esto uno podría eventualmente modificarlo si sientes que no está dando el resultado que tú quieres. En estas pruebas que decíamos de iteraciones hasta poder sacar el resultado que a uno le acomoda. Exactamente. Aquí es donde uno empieza ya a iterar para ver si es que te responde tal cual como tú querías o no. Y ya tenemos el contexto. Ahora agregamos un nuevo mensaje. Ahora le vamos a colocar de que el rol es de usuario. Y en el contenido vamos a agregarle el cuerpo del correo que supuestamente recibiste. Perfecto. Entonces, lo que el modelo va a recibir si esto fuera como un chat GPT normal es, eres un asistente y por favor necesito que resumas el siguiente correo en formato punteo, 2 puntos, comillas, lo que sea, la típica separación, y después el correo es el equivalente a hacer eso, digamos, ¿cierto? A Exacto. pegarlo yo y pegarlo a mano con la indicación. Correcto. El tema que acá me aparece ciertamente distintos campos. Por ejemplo, sale la cabecera, el recibido, el ID del email y distinta información. Claro. No siempre sale eso cuando uno utiliza por primera vez un nodo. Ok. Por tanto, es importante ir probando los nodos a medida que los vas programando. Ok, o sea, tú haces un nodo completo y después pasas al siguiente y después pasas al siguiente. Correcto. Entonces, acá nosotros nos saltamos el tema de probar el primer nodo. Sí. Afortunadamente, como esto conoce muy bien cómo es la estructura de Gmail, te salen los distintos campos. Pero
me gustaría igual hacer la prueba para que vean la respuesta, para saber realmente qué campo es el que se utilizaría para este ejemplo. Ya, o sea, lo que está diciendo es que si nosotros no hiciéramos la prueba antes y el sistema no hubiese funcionado como funciona, para efectos puntuales de Gmail, si yo hubiese mandado un correo sin adjunto, el campo de adjunto no aparecería para después poder seleccionarlo, ¿cierto? O el campo de, no sé, firma, el campo de contenido, básicamente cualquier campo faltante no me aparecería porque el sistema no sabría que, entre comillas, existe porque nunca ha visto un mensaje con todos los campos llenos. Es un poco la idea. Correcto. Es decir, uno va ejecutando cada uno de los nodos para que el nodo siguiente sepa qué es lo que viene antes. Perfecto. Y de esa manera poder utilizarlo. Perfecto, perfecto. Así que lo que voy a hacer acá es simplemente mandar un correo que responda al filtro que pusimos. Que era noticia en el asunto. Asunto, perfecto. Entonces, ahí se ejecutó el nodo de Gmail y justamente encuentra uno de los correos que decía noticia, que estaba no leído, Ujú. y sale mucha información, como habíamos dicho antes, pero ahora con la información del correo y no algo genérico un poco más difícil de entender. Perfecto. Así yo puedo ver el correo, lo que dice el mensaje, o lo que dice el tema, el título de la persona, y puedo hacer el match para estar seguro que efectivamente ese es el contenido del correo, ese es el adjunto, etc. Correcto. Entonces, ahora que ya ejecutamos el nodo de Gmail y tengo la información de un correo, Ujú. voy a continuar nuevamente con la parte de OpenAI. Voy al segmento de los mensajes, a la parte del rol de usuario, que es lo que Perfecto. estábamos completando recién. Y en esta parte del contenido, ahora yo sé que este campo que se llama text content tiene el cuerpo del correo. Esto es lo que, si lo hiciéramos a nivel de programación, tendríamos que saber Claro. dónde va, cómo se llama exactamente y poner todo esto a mano. Exactamente. Y tendríamos que, además, no equivocarnos. Y acá, la gracia es que yo le hago clic, mantengo, lo corro y listo. Ya lo tengo en la parte de contenido. Perfecto. Y no tengo que hacer nada más. Y acá simplemente apretamos guardar y ya tenemos programado, ya tenemos como configurado toda la parte del nodo de ChatGPT. Entonces, lo que vamos a hacer finalmente es agregar un último nodo, también de Gmail, simplemente para que se vea que pueden hacer acciones posteriormente con lo mismo. Perfecto. O sea, va a resumir este correo y después va a hacer algo en Gmail, enviarlo o algo así. Correcto. Entonces vamos a crear un borrador, que no lo envíe a nadie. Ya, perfecto. No vaya a salir esto mal. Vamos a decirle que esto lo guarde en la carpeta de borradores. O sea, nosotros podríamos en estricto rigor, como dices tú, para estar seguro de que la inteligencia artificial no se equivocó, déjamelo en borrador para que yo le haga una Yo le última hago revisión claro y le y pongo yo aprieto el enviar. botón. Perfecto, Exacto. perfecto. En email, de la misma manera, aquí me aparece toda la información de los nodos anteriores. Ahora voy a buscar quién me lo envió. En este caso, quien me lo envió es don Sebastián Cisterna, que debe ser alguien muy importante. Suena importante. Entonces, vamos a agregarlo acá en email address. Entonces, este borrador que se va a crear va a tener listo el correo de Sebastián. Ya. Solamente hay que apretar enviar y o editarlo en algún momento. Correcto. En el asunto vamos a colocar noticia resumida. Y en el contenido vamos a colocar los que nos respondió la inteligencia artificial. Perfecto. Que en este caso, bueno, yo sé que está en mensajes, está en contenidos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a dejarlo ahí y vamos a grabar este mensaje. Ok. Y ahí ya tendríamos un flujo automático, incluso con inteligencia artificial entre medio. Claro, y esto tomó menos de una hora hacerlo, digamos. O sea, Correcto. en una tarde uno puede hacer algo como un poco más complejo, hacer las pruebas, sacar las API y todo sin ningún problema. Exactamente. Entonces uno simplemente aquí aprieta guardar y podríamos probarlo una vez. Es lo que obviamente yo les recomiendo a las personas, que vayan probando que esto funcione con el run once, y después ya cuando esto está funcionando tal cual como ustedes quieren, ya activan el escenario para que esté siempre escuchando. Es decir, Perfecto. si es por intervalo de tiempo, que suceda esto cada cierto tiempo, o si es que es una acción instantánea, que se quede escuchando literalmente que esa acción pase en lo que sea, ya sea en tu correo, ya sea en tu Facebook, ya sea en cualquier sistema.
Perfecto. Ahora vamos a hacer la prueba de cómo se ve todo este flujo completo, ¿cierto? Correcto. Entonces, le voy a apretar otra vez Run Once. Se está ejecutando el visualizador de correos. Encontró efectivamente un correo, lo resumió y lo guardó como draft. Vamos a ver aquí, cada vez que un nodo se activa, uno puede ver la información que pasó a través de él. Perfecto. Entonces, si yo le hago clic en esta lupita que me aparece en cada uno de los nodos, puedo ver la información del correo que ingresó. Después yo puedo ver la información que ingresó al nodo de ChatGPT y también qué fue lo que salió. Y finalmente está el nodo del draft que habíamos programado con la información también de salida. Perfecto. Y ahí yo le puedo hacer seguimiento para saber en qué parte del proceso falló, digamos, algo, o la respuesta se alteró un poco o no hizo lo que yo quería que hiciera. Correcto. Entonces, si yo reviso ahora mi correo, debería poder encontrar el draft. Dedos cruzados. Entonces, aquí ya estoy en los borradores de mi correo y efectivamente existe un borrador. Perfecto. Vamos a entrar y, bueno, sale prueba noticias, noticia resumida y justamente el destinatario sería Sebastián Cisterna. Perfecto. Entonces, esto está funcionando más o menos como queríamos. Obviamente no es un resumen porque no era un texto muy extenso, pero está funcionando la automatización. Ya. Pero está modificado, digamos, el texto por inteligencia artificial. Ahí es donde uno puede empezar a trabajar con el prompt de ChatGPT, digamos. Es que el resumen, digamos, que fue la parte que, entre comillas, falló, si uno quisiera arreglar eso. Entonces, para ir cerrando un poco este tema y pasar a otras cosas, el modelo, básicamente, o estas herramientas, tú armas estos nodos y vas armando como un flujo. ¿Qué pasa si yo me equivoco y de repente digo, ¿sabes qué? En realidad, en vez de poner acá ChatGPT, quería poner otra cosa. Tengo que borrar todo lo que hice, poner el elemento nuevo y después volver a armar todo de vuelta. No, de hecho esto es súper sencillo. Al final cada nodo funciona por sí mismo y las conexiones son las importantes. Entonces, si por ejemplo te equivocaste porque no era la acción que querías, lo puedes reemplazar, le puedes eliminar y crear un nuevo nodo. Por ejemplo, querías colocarle, ya, te funcionó de cierta manera, pero te diste cuenta que un escenario, en un escenario particular no funciona. Claro. Y necesitas colocarle un if entre medio. Claro, como perfectamente puedes hacer un if y colocarlo entre medio y mientras que vayas modificando las conexiones, todo va a funcionar tal cual como se supone que debería. Perfecto. Y otra duda, ¿qué pasa si yo no quiero que esto corra cada 15 minutos, 20 minutos? ¿Hay alguna manera de que esto solamente corra cuando, por ejemplo, me llega un correo nuevo o cuando pasa algo, digamos, en alguno de estos servicios? Digamos, no sé, Asana o Slack, recibe un mensaje nuevo, para que no esté constantemente revisando, digamos, como perdiendo el tiempo, por así decirlo. Este trigger que nosotros vimos acá fue a través de tiempo. Existen otros servicios que tienen un trigger que es automático. Básicamente hay una conexión entre estos dos sistemas y se queda escuchando. Y el sistema exterior le manda un mensaje a Make y de esa manera se activa. Entonces ya no podría ser una vez cada 5 segundos, podría ser una vez cada 10 segundos, una vez cada intervalos irregulares, porque la activación es algo exterior. Ok, o sea, sería como que en un caso yo estoy tratando de recibir una llamada de teléfono y lo que hago es que cada 15 minutos levanto para ver si alguien me está hablando y este sistema lo que pasa es que alguien me llama y va a sonar el teléfono. Entonces yo estoy atento al teléfono, pero no lo levanto a menos de que alguien esté llamando al otro lado. Perfecto. Correcto. Excelente, excelente. ¿Hay algo más relevante que quieras mencionar de este tipo de herramientas? Más allá del hecho de que en menos de una hora hicimos una automatización bastante, digamos, útil. Algo adicional que, claro, nosotros acabamos de decir que uno puede quedarse como escuchando un servicio en particular. Pero, por ejemplo, uno puede programar un webhook abierto. ¿Qué sucede con este webhook abierto? Básicamente, Make te da una URL, una dirección como de página web, entre comillas, y cada vez que tú entres a esa página web, este flujo se activa. Un ejemplo, podríamos tener un Google Sheet donde tú vas haciendo distintas cosas, pero tú no quieres que se active cada vez que sucede un cambio, sino que tú lo quieres activar personalmente. Ok. Entonces, tú tienes ese Google Sheet y tienes esta URL. Entonces, cuando terminas de completar lo que sea que estás haciendo, entras a esa dirección y eso gatilla
el flujo para que se active y de esa manera se puede hacer un producto acá dentro del Google Sheet mismo. Perfecto. Y eso es el webhook, entonces. Y eso Esta sería el llamada webhook. que dijiste tú que ocurre... Claro. Pero ya no es una llamada por un servicio en particular, sino que tú lo puedes utilizar, entre comillas, libremente. Perfecto. Hay algunos servicios que te permiten dejar una URL pensando en un webhook y hay otros servicios que tienes que hacer como esta conexión más directa. Para ir cerrando un poco el capítulo, nosotros hablamos de que esto era los no-code. Claro. Y hay automatizaciones que se pueden hacer con código que usualmente implican gente, como dices tú, que haya estudiado esto, áreas completas cuando uno lo ve a nivel organizacional. Si a ustedes les interesa, hay capítulos con Orlando de Cencosud, Ujú. ¿cierto? Que nos habló mucho de lo que él estaba haciendo, qué sistemas usaron, cómo funciona el área. Y tenemos otros capítulos también como el de Alemana GPT o el de Fintual, donde de repente se tocan temas un poco más técnicos. Pero, ¿qué es lo que nosotros perdemos, entre comillas, usando herramientas no-code contra usando herramientas de programación, como por ejemplo, ahora muy de moda con los LLM está el tema de LangChain y Langsmith, que vendría a ser como la parte para evaluar un poco qué es lo que está pasando? Claro, la mayor diferencia y como la ventaja de hacerlo por código es que tú tienes 100% la flexibilidad de lo que quieras hacer. Ahí de verdad el límite es tu imaginación. Ujú. Y claro, existen distintas librerías obviamente que te ayudan con la programación, pero es tan variable como lo que tú quieras hacer. Entonces, por ejemplo, acá en Make, perfectamente tú podrías hacer un if. Pero imaginemos que no tiene ese if. Ujú. O no tiene un switch, un ruteo para decidir para dónde ir. En la programación, si tú tienes esa condición, incluso podrías hacer condiciones más complejas de las que puedes hacer en Make. Perfecto. Y adicionalmente yo pensaría que los servicios como no-code, cuando salen programas nuevos, servicios nuevos, por ejemplo, DeepSeek o O3, se demoran más en estar disponibles. Exactamente. De hecho, acá para poder utilizar DeepSeek, Ujú. tú tendrías que programar un nodo, es decir, como entrar un poquito más ya en un detalle técnico para poder utilizarlo, o a veces simplemente no se puede utilizar. En cambio, todas estas aperturas, todas estas APIs que abren las empresas, Ujú. siempre tienen alguna variable o primero salen para programación. Perfecto. Entonces, hay un servicio nuevo que salió. Esto se va a demorar más en poder tenerlo disponible que tú en poder programarlo. Así que tiene los conocimientos. Y ahí como última duda que me queda, digamos, es, en estricto rigor, lo que tú estás diciendo es que ya, se puede hacer, hay cosas que se pueden hacer con mayor libertad en programación. Se puede, en teoría, digamos, lo que yo estoy imaginando en base a lo que vimos hoy día es que tú puedes hacer lo mismo, entre comillas, de lo que se puede hacer en programación a nivel de complejidad, pero termina siendo como mucho más como complicado, más enredado, más engorroso, ¿cierto? Porque lo que yo me estoy imaginando, por ejemplo, cuando uno usa herramientas como lo que son LangChain, es que yo puedo tomar un LLM, ¿cierto? Y tomar las partes, súper simplificar, y pido disculpas al tiro, pero tomar lo que yo necesito de cada uno de los modelos, ¿cierto? O de las elementos que yo estoy usando, ¿cierto? Y armar lo que yo necesito de la manera más eficiente posible. Si yo quisiera hacer algo así en no-code, lo que yo me imagino es que tú tienes que hacerlo como o nodos distintos o flujos distintos y después ver cómo se conectan, que sería como el equivalente a que uno con código lo que está haciendo es que acá están las ruedas, acá está el motor, ¿cierto? Y empieza a armar el auto. Y en el caso del no-code sería como ya, acá tengo un auto, armo el auto entero y le saco las ruedas. Ahora tengo el auto entero y le saco el motor. Ahora tengo el auto entero y le saco el chasis y así sucesivamente hasta eventualmente juntar todo el auto. Claro, es decir, a través de código, la solución que tú estás haciendo podría tomarte, no sé, 10 minutos, pero es súper complejo en profundidad y en un par de código ya lo tienes. En, no sé, 20 líneas, 50 líneas, que alguien con experiencia lo podría hacer súper rápido. Pero en el no-code te podría tomar más tiempo porque tienes que darte alguna vuelta muy larga, ya sea colocando muchos nodos, o hay veces que posiblemente ni siquiera lo puedes realizar. Ok, y además más costoso. Y además más costoso. Perfecto, perfecto. Digamos, palabras de cierre del capítulo, porque no-code es súper interesante. Yo siento que herramientas como Zapier existen hace varios años, casi 17 años a esta altura. Make también, bueno, cambió un poco el nombre en algún momento. Pero son herramientas que existen hace mucho, mucho tiempo, y en especial ahora con el boom de la IA, uno dice, oye,
sí, hay que meter inteligencia artificial y de hecho la combinación de inteligencia artificial con automatización es súper poderosa. Pero hay mucha gente que lleva 17 años sin haber usado automatización. Entonces, también hay hartas cosas que han pasado que la gente tampoco ha estado como tan metida y que de repente el no-code ayuda mucho a poder solucionar como una deficiencia que uno puede tener en la empresa. Sí, absolutamente. Puede ser como algo para una solución final, como también para hacer como un producto mínimo. Decirle, sé que esto quiero que funcione y después se lo pasa a los de TI y va a ser mucho más fácil porque, entre comillas, está documentado en sí mismo. Porque sabes qué hace cada uno de los pasos, sabes qué cosa está haciendo, entonces se podría programar y luego ya escalar. Si que lo quieres hacer de forma local o con alguna otra característica adicional. Perfecto. Y la gracia es que, como ustedes vieron, uno entra, sigue un par de pasos y es bastante sencillo hacer las conexiones. Te ayuda bastante el mismo programa a decidir qué utilizar y qué no. Ya obviamente existen cosas que son un poco más complejas dentro del mismo, pero es lo que te da un poco más la flexibilidad. Es decir, entre más complejo probablemente, en estos casos, también sea más flexible. Perfecto. Bueno, Nolan, muchas gracias por venir. Muchas gracias por acompañarnos acá a armar un flujo, digamos, no-code desde cero y dejarlo funcional, incluso con inteligencia artificial. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido, que les interese, digamos, y quieran implementar este tipo de cosas en su empresa. Y están invitados a seguirnos y vernos en el próximo capítulo de Inteligencia Artificial para los Negocios. Hasta la próxima.